Fina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches. Depende de la hora en la que nos esté viendo. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie INA en Movimiento, para conocer algunas de las actividades de nuestro instituto y en particular en esta ocasión del Centro INA Querétaro. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia de el doctor Manuel Sandoval, Juan Manuel Sandoval, y el maestro Fernando Gonzalo Dávila. Bienvenidos ante estos micrófonos. El tema de hoy es la conformación histórica de la frontera norte de México, que es un libro que tiene varias ediciones y en el que colabora mucha gente y está coordinado por el doctor Juan Manuel Sandoval y también participa el maestro Fernando González. Bienvenidos a ambos, por favor. Esta es su casa. Muchas gracias. Buenas tardes, días o noches. Muchas gracias igualmente y bienvenidos y bienvenidas quienes nos escuchan o ven. Gracias. Pues muchas gracias a ambos por su tiempo y sobre todo por el conocimiento que van a compartir con nuestro público a hablar de la frontera, ya entrando en materia, la frontera norte de México, pues da para mucho, mucho. Entonces quisiera que nos empezáramos a ubicar en el tema a partir de la publicación de este libro, de dónde nace la idea, quiénes colaboran. Hay mucho, el doctor Juan Manuel, que es quien coordina la publicación de varias ediciones de este libro, La conformación histórica de la frontera norte de México, una perspectiva crítica, pues nos puede empezar a platicar más. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, este es un producto de un proyecto que tiene larga data. Es un proyecto que tiene ya más de 40 años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nació con la creación del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras en la Dirección de Etnología y Antropología Social, con colegas chicanos y mexicanos de ambos lados de la frontera, con un objetivo de tener un mayor acercamiento entre académicos de ambos lados y en particular de analizar diversos aspectos de la población mexicana de origen y la actual migrante en Estados Unidos, en aquella región que fue alguna vez México. Y cómo se fue configurando precisamente todo este territorio a partir de la conquista y colonización, el avance del septentrión novohispano, que fue creando varias fronteras conforme se avanzaba y se llegaba a un punto se tomaba como punto de partida para ir avanzando. Dentro de ese proyecto, uno de los ejes más importantes fue precisamente el de estudiar la conformación histórica de las fronteras. ¿Por qué las fronteras y no la frontera norte? Porque el seminario también, como les decía, surgió como un seminario de estudios chicanos y de fronteras, no, no solamente de la frontera norte, sino para nosotros la frontera sur tiene también una gran importancia. Lo hemos visto y lo estamos llevando a cabo ahora, una articulación territorial y que tiene que ver con no solamente estas fronteras, sino todas otras fronteras, ¿no? A partir del 2011, el propio instituto, el secretario el técnico, conocían nuestro trabajo, por supuesto, en muchas administraciones, nos pidió específicamente que presentáramos un proyecto eh, sobre la Confederación Histórica de la Frontera Norte, en la cual pudiéramos incluir diversos investigadores del propio instituto, de todos los centros regionales del norte y centro norte del país, dado que pues, hay muchos proyectos de los cuales se tiene poco conocimiento. Y para nosotros era muy importante también mostrar que la configuración de esas fronteras, ¿verdad?, a partir de la conquista y colonización, ha tenido diversos aspectos y nos interesaba verlos desde el punto de vista arqueológico, histórico, etnohistórico, antropológico, geográfico, etcétera, de cómo fue dándose esa configuración, pero se fue dando sobre un espacio ocupado, no era un espacio vacío todo este territorio, y se fue dando
en espacios producidos históricamente, a veces de carácter milenario, donde diversos grupos humanos, diversos grupos étnicos, fueron creando, fueron produciendo su propio espacio y entre espacio y espacio tenían muchas veces mucha relación, rutas comerciales, etcétera. Entonces a esos espacios los hemos denominado espacios liminales para no caer en la tentación de llamar fronteras a esos espacios que en la concepción moderna no son tales, ¿no? Entonces ese ha sido el origen del proyecto que surge en 2011 y para presentar resultados de ese proyecto arrancamos con mi primer coloquio en el Museo Nacional de las Culturas. ¿Por qué ahí? Pues porque de ahí partía y llegaba el Camino Real de la Plata. Ahí estuvo la primera casa de moneda creada por Hernán Cortés y por supuesto ahí llegaba la plata que venía de las diversas minas en el norte y que fue creando el Camino Real de la Plata, ¿no? Entonces iba a llegar. A partir de ahí fue llevándose a cabo este coloquio cada año en diversas ciudades del norte, ¿no? En la ciudad de Chihuahua, en la Hermosillo, en Monterrey, en Ciudad Victoria, en Loreto, en Ensenada, etcétera. De tal manera, el próximo va a ser en Zacatecas en noviembre de este año. Y los resultados de ese coloquio fueron entonces revisados y analizados y discutidos, ¿no? Porque se presentan los trabajos y se discuten profundamente para que se produzca un conocimiento articulado, coherente, donde veamos una visión más comprensiva de este proceso. Y hemos ido seleccionando los trabajos de los compañeros, de tal manera que tenemos ya 4 volúmenes publicados de ese libro con el mismo título, uno está a punto de salir, son libros electrónicos, y el sexto ya está ya listo para irse a diagramación. Esa es la vera historia de este libro, de este proyecto. Sí, muy breve porque como bien dices, es más de una década de trabajo y hay especialistas. ¿Cómo se hace la convocatoria? ¿Quién la hace? ¿Cómo se hace? ¿Y de qué especialistas pueden o han podido participar en este proyecto? ¿Cómo cuántos son? ¿De qué instituciones? ¿Nos puedes hablar, Juan Manuel, más al respecto, por favor? Claro, mira, lo que pasa es que tanto Fernando como yo tenemos mucho tiempo en el instituto, que yo más, tengo ya más de 50 años, y conozco a muchos colegas, y yo he trabajado mucho en este caso, la frontera norte, entonces conozco a muchos colegas, y fuimos platicando a partir de la propuesta que nos hicieron de propio INA, ya habíamos ido trabajando algunos, y fuimos preparando el proyecto de manera conjunta. Entonces acordamos llevar a cabo precisamente el primer coloquio para discutir lo del proyecto y simplemente se elaboró una convocatoria eh, llamándola a partir del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, invitando a todos los investigadores e investigadoras de los diversos centros SINA. Un punto importante que fue que íbamos primero en una primera fase, que duraría 10 años, a incorporar solamente a investigadores del INA, ¿sí? Para ir articulando, fortaleciendo esa visión, ir creando una postura clara, integrada, no solamente interdisciplinar, sino transdisciplinar de los investigadores de INA. Pues cada año lo que hacemos es, a través del seminario, mandamos la convocatoria a todos los investigadores de los centros INA. Y de ahí se fue formando un buen grupo, digamos, alrededor de 40, que van participando en los coloquios, van a desarrollar sus propias investigaciones y las presentan en el coloquio. A veces no todos lo presentan, sino a veces compañeros presentan en un coloquio y en dos no presentan, sino hasta el siguiente, porque van preparando su material, ¿no? Pero la convocatoria sale de nuestro seminario. Participan arqueólogos de todos los centros SINA del norte, ¿no? De Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, y el centro norte, Querétaro, San Luis,
y otros más, inclusive hasta de Puebla y otros lugares que han mostrado, y hasta de Yucatán, compañeros han mostrado interés en participar. El concepto de fronteras es mucho más complejo de lo que a veces creemos. De entrada hay fronteras políticas, hay fronteras naturales, hay fronteras culturales, geográficas, y me gustaría entonces a cada uno de ustedes, a Juan Manuel y a Fernando, primero a Juan Manuel, que nos diera su concepto de frontera y luego tú, Fernando, para ir hilando estos dos temas de los que hemos hablado. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que en la discusión que llevamos a cabo en estos coloquios se han venido aclarando y definiendo muchos de estos aspectos sobre las fronteras, ¿no? Tenemos un colega que es geógrafo, experto en cartografía histórica, un colega que ha colaborado con nuestros seminarios desde hace muchísimos años y que se ha metido precisamente a analizar, ¿verdad? El concepto primigenio de fronteras, ¿no? De cómo se compone de fronts y de limes, ¿no? Y de Cebada hasta los romanos y todo. Entonces, claro que es un proceso que se ha venido configurando, ¿verdad? Este concepto a partir de un avance territorial por parte, en particular, de los romanos, que van a establecer precisamente sus puntos de avance, ¿no? Los fronts y los limes son puntos de avance y de consolidación de su territorio, de dominio, ¿no? Entonces ahí se va dando toda una serie de elementos muy importantes que van a configurar las llamadas fronteras modernas ya a partir de la modernización, ¿no? Entonces aquí lo que pasa es que es muy complejo, como dices, el concepto de fronteras, pero no podemos caer en esa visión de que existen muchas fronteras. No hay fronteras mentales, ¿no? O no hay fronteras culturales, ¿no? Yo creo que ahí sí hay una situación que tenemos que revisar, porque utilizar el concepto de frontera, por eso nosotros no lo utilizamos respecto a las poblaciones antes de la llegada de los españoles, y mucho menos a las de carácter prehistórico. Hablamos de espacios liminales y a partir de ello hay colegas que han ido avanzando en términos de cómo se van configurando esos espacios liminales, que no son rígidos o no son como, como podrían pensarse, y una delimitación en la cual uno no puede pasar de un lado a otro. No, al contrario, yo creo que hay ahí un intercambio importantísimo, como lo sigue habiendo ahora, a pesar de que estén muy controladas y muy militarizadas, ¿no? Entonces sí tenemos que pensar que el concepto de frontera es uno, ¿no? Y que tiene que ver con la delimitación territorial de un Estado-nación, de un Estado nacional, ¿no? Donde la frontera es el espacio que está a cada lado del límite, ¿no? De la línea, que es la que divide precisamente a un país de otro y que divide la frontera, ¿no? La frontera es una dividida en dos espacios, de dos territorios nacionales, ¿no? Entonces las líneas se confunde a veces decir frontera con límite, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos o sea, no vamos a entrar aquí en toda esa complejidad, pero sí lo que sí queremos decir es que no está bien para nosotros hablar de fronteras porosas o de fronteras flexibles o de refronterización o desfronterización, porque no define claramente un proceso que se está dando. Hablar por ejemplo, de refronterización, como lo hacen algunos estudios de la frontera, es como cuando se pone más controles en la frontera. Y desfronterización es cuando se hace más flexible. Pues eso no te explica nada, ¿no? Yo creo que tenemos que entrar más a esta discusión. Y en ese sentido, lo que sí, un punto de clave para nosotros es no, eh, no caer en esa visión de la frontera como multifuncional o no,
Realmente la frontera es una, ¿verdad? En términos territoriales, y no existen, aunque hablen inclusive de fronteras mentales, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay conceptos que se pueden aplicar de mejor manera, ¿no? Términos, por ejemplo, culturales. No existe una frontera cultural, no existe, sino existen culturas diversas que pueden interactuar, interrelacionarse de una manera muy rica y no están actuando como podría pensarse una frontera, ¿no? Entonces, sí, sí es algo mucho más complejo. No, aquellos que estén interesados en esa discusión, en nuestros libros tenemos una parte, la primera parte de cada volumen, está el título, el tema es ¿por qué estudiar la conformación histórica de las fronteras? Y ahí este compañero geógrafo se ha encargado de ir analizando y profundizando precisamente en estos, cómo se configuran esos conceptos, sus raíces, cómo se han usado, etcétera. Y yo creo que les recomendamos que los revisen porque es una forma de entender el proceso que lo estamos nosotros analizando. Hay otros trabajos muy ricos que también hablan de cómo se va configurando, cómo van avanzando, cómo se va. Por ejemplo, el trabajo mismo de Fernando, a nosotros nos aparece uno de los más ricos. ¿Por qué? Porque precisamente es cómo se van configurando los espacios, cómo se van avanzando sobre los espacios conquistados, ¿no? Cómo el avance en la conquista requiere de la consolidación de ese espacio. Y en ese sentido, quienes la van a consolidar son estos soldados de frontera, que se les llega a llamar, a los que se les da mercedes sobre territorios, ¿verdad? Que son territorios, como dice Fernando, que muchas veces separan a dos grupos, ¿verdad? Y es una manera de ocupar ese espacio de esos dos grupos, dominar esos dos grupos, pero aprovechar los recursos que tienen esos grupos, en el sentido de un camino o de los recursos que existen, etcétera. Entonces, hasta que se consolidó ese espacio, se pudo avanzar, como dice Fernando, en la conquista de otro y así se va. Pero yo creo que sí es muy dinámica, estamos avanzando, tratando de avanzar. Todavía te puedo decir que quizá todavía no tenemos una definición muy clara de lo que nosotros consideraríamos la frontera. Por eso estamos hablando de cómo se configura la frontera, ¿no? En términos históricos. Yo creo que tenemos mucho trabajo para años por venir en ese sentido. Pues muy interesante y muy ilustradora la información que nos das, Juan Manuel. Y Fernando, ¿qué nos puedes platicar de tu concepto o qué entiendes tú por frontera? Fíjate, en este momento en que nuestro país ha vivido en estos años un recrudecimiento, un aumento, un énfasis de los procesos migratorios por nuestro país, ¿no? Tú dices, bueno, pasaron las fronteras del país. Creo que sí, yo estoy más dado a pensar que cuando usemos fronteras, sí estemos pensando en los estados nacionales, ¿no? Como lo reconoce la ONU, en fin, porque por ejemplo, cuando nosotros nos planteamos, bueno, al menos yo, la idea que entro, bueno, estudiar la conformación de la frontera norte, estamos pensando justamente los Estados Unidos mexicanos frente a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Dos países que se han ido apropiando de muchos espacios y sometiendo, dominando y eliminando a los pobladores originarios, ¿no? En 1848-53, cuando queda totalmente definida la línea que divide estos dos países de Norteamérica desde el río Bravo hasta Tijuana. Ese- Ahí se fija la frontera entre Estados Unidos y México. Pero ahí están los ODAM. Hay un grupo que tiene siglos ahí y se mueve entre la parte de Chihuahua, Sonora y Arizona. Es decir, podríamos hacer un mapa. Uno de nuestros compañeros, Alejandro Aguilar Seleni, compañero del Centro INA Sonora, busquen sus publicaciones, está con ellos, los ha estudiado, nos ha presentado
algunos de sus conocidos en alguno de los encuentros que tuvimos, y dices, bueno, cambia el foco, borra la frontera y fíjate cómo hay un espacio que tiene ciertos límites, ¿no? Que no pasan de ahí, pues, ¿no? Tienen a lo mejor se van más lejos, se regresan, pero su núcleo de movimiento, de pertenencia, se puede graficar, que es el ejemplo que decía yo hace rato, los guamares llegaban hasta acá, los zacatecos, pues hasta que se borraron del mapa, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablemos de naciones, como las tenemos, les digo, entendidas, sí, yo creo que nos ayuda más y pensar en la frontera como algo que pretende ser rígido, y si es maleable o todo eso, entonces expliquemos por qué es, porque ahí hay algo que no se puede detener y las cosas fluyen. O sea, hacia el norte de Estados Unidos será menor la presencia del español, ¿no? ¿Habrá algunos hablantes otomís? Sí. Bueno, hasta allá llega, ¿no? ¿Hasta dónde llega el límite de recorrido, de distribución de lo otomí? Lo cual no quiere decir que sean originarios, ¿no? Pero bueno, eso creo que sí diferenciar un poco la frontera como una cuestión ruda, que nos está diciendo aquí hay un punto de mayor imposición imperial, ¿no? Frente a otras manifestaciones eh, culturales que pueden estar ahí, ahí viviendo, coexistiendo, ¿no? Los apaches, la zona de recorrido, con todo la historia negra o negativa que se les ha cargado, pues también ellos estaban repeliendo la llegada de otras personas acá, que fue lo que estuvo pasando conforme España quiso poner marcas fronterizas y avanzar, ¿no? Decir, esto ya es mío, esto ya es mío. Y es muy claro en el siglo XVI como la fundación de estas provincias, aunque estén peleando los españoles, los capitanes, están llevándolo porque hay un centro que valida, que es el emperador, ¿no? Y sea claro, ahora gobiernas ahí, marca el límite, ¿no? Y luego vendrá el nuevo reino de León, y así nos vamos hasta que, pues, fue casi indigesto decir que México o la Nueva España, el Imperio Español, llegaba hasta el paralelo 42. Y eso yo siempre lo pongo ahí porque, ¿qué dominabas? ¿Qué era tuyo? Si a mí me choca un poco esa expresión, es que México llegaba, México no lo controló. ¿Cómo puede nacer un bebé de este tamaño y luego se hace chiquito? Es decir, aspiró a cierta territorialidad, pero hay que ser muy, muy francos con eso de decir, si nos hubiéramos quedado con eso, hubiéramos acabado de exterminar esos grupos. Es decir, también hay que pensar que el reclamo de esa territorialidad común de, ay, nos despojaron a los mexicanos, no, despojaron a los moquis, a los navajoas, a los cocomaricopas, a los yumas, a los jalchedunes, cahuenches, o sea, era un mundo de gente, ¿no? Entonces creo que cada vez que hablemos de eso es que entre que los perdones y que nos quitaron y demás, tenemos que ser muy serios, muy analíticos en México para hablar bien las cosas, ¿no? Creo que, creo que tenemos que ver la parte que tiene los Estados Unidos mexicanos también en la eliminación o la negación de grupos, ya no digamos los norteños, digo, con qué dificultad se han logrado posicionar en sus derechos básicos los pueblos de la franja del sur, o sea, de los meridionales, de los mesoamericanos. O sea, hay que ser muy cuidadosos cuando hacemos críticas, ¿no? El buen juez por la casa empieza. Y creo que este ejercicio nos sirve, estos coloquios, para estar pensando estos temas. Justamente a eso voy a los coloquios, que para tener mucho cuidado en hacer todas estas críticas, en todos estos análisis, es importante estar informado, y una de las maneras de estar informado pues es asistiendo al coloquio que próximamente ustedes nos brindarán a su ponencia, al evento, y me gustaría que nos invitaran, que nos digan el día, la hora y el lugar donde pueden verlos aquí en Querétaro.
en el marco de los festejos del 40 aniversario del Centro INA, el jueves 24 de octubre, voy a participar en el ciclo de conferencias que han venido participando mis compañeros del Centro INA, justamente de acá de Querétaro, y justamente voy a hablar sobre cartografía histórica, el estado de la cuestión de la cartografía histórica en Querétaro. Ese va a ser mi- esa va a ser mi presentación, cómo está la situación, qué cosas he avanzado. Hay otras personas que van avanzando, pero aquí la idea es un proyecto que pretende que hagamos una gran base de datos para que puedan, como están dispersos los mapas antiguos del estado en diversos repositorios, generar una base que sea consultable directamente para quien esté estudiando cómo se ha desarrollado la concepción o la integración territorial del Estado, ¿no? O sea, es algo muy para el Estado de Querétaro, pues. Pues gracias, Fernando, por la aclaración y por la invitación al evento. Juan Manuel, ¿alguna otra invitación que nos quieras hacer? Sí, bueno, el coloquio, 11º, se va a llevar a cabo en la ciudad de Zacatecas, el Museo Zacatecano, y del 27 al 29 de noviembre próximo. Generalmente tenemos las presentaciones, nuestra dinámica es la presentación del trabajo, no limitado en términos de 10 minutos, 15, no, sino marcamos un tiempo para cada uno de los ejes temáticos y dentro de eso, si hay dos o tres compañeros, se hacen presentaciones que ocupen todo el espacio en términos de tiempo, pero también en la discusión, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite profundizar. Y al final tenemos siempre un recorrido por algún sitio histórico que represente precisamente parte de lo que hemos venido analizando. En este caso vamos a recorrer lo que fue una mina de beneficio, digo, una hacienda de beneficio, porque pues sabemos, Zacatecas fue precisamente y sigue siendo, ¿verdad?, un emporio minero, pero fue parte clave para el Camino Real de la Plata y también clave para el Camino Real de Tierra Adentro. Vamos a recorrer esta hacienda de beneficio. Pero aquí, a partir del 6º volumen y del próximo coloquio, la novedad es que hemos abierto a otros estudiosos, tanto de México como de otros países, que participen en él. Esto a petición de compañeros de otros países, porque a partir de 2016 nos incorporamos a través de una convocatoria que se presentó en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, para la creación de nuevos grupos de trabajo. Y nosotros en el seminario pues ya teníamos muchos años trabajando como grupo, como una red alternativa de investigación, nos presentamos y fuimos aceptados. Nuestro proyecto se llama Espacios Globales para la Exposición del Capital Transnacional en todo el continente y tenemos actualmente 200 investigadores e investigadores de 17 países, 4 de ellos europeos. Nuestro proyecto de Frontera Norte está inserto dentro de este gran proyecto, ¿no? En otra ocasión podríamos hablar de este gran proyecto. Es muy interesante porque ahí también estamos analizando otros espacios de fronteras. Y lo que les interesó a muchos colegas de este grupo de trabajo fue la metodología, el método de análisis que estamos siguiendo precisamente en este proyecto de la Corporación Histórica de la Frontera Norte. No es que no haya habido y esté habiendo muchos estudios de sus fronteras, pero lo que les interesó fue mucho este método de análisis y lo que hicimos fue abrir para que se incorporen. Entonces, en el 6º volumen tenemos ya un trabajo de un colega haitiano que habla de la Conferencia Histórica de la Frontera entre Haití y República Dominicana, un compañero de Honduras, que por cierto está aquí conmigo, que estuve participando en un congreso, que habla sobre la problemática problemática de conflictiva entre de fronteras en el trifinio centroamericano, es decir, las tres fronteras que están uniendo a estos tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras. Presenta un trabajo país. Luego un compañero de Colombia
de la ciudad de Cúcuta, que es frontera eh, con Táchira en Venezuela, presenta precisamente un trabajo sobre esta configuración de esa frontera que después de lo de México y Estados Unidos es de las fronteras más dinámicas, ¿verdad? Y otra compañera en Argentina que nos habla del Trefinio en Sudamérica, de las fronteras en Brasil, Paraguay y Argentina. Aparece en el sexto volumen. Y en este coloquio van a participar compañeros de la frontera sur de México, otra vez de Honduras, de Venezuela, de Argentina va a presentar un compañero que es de nuestro grupo de trabajo, que está en el extremo sur de la Patagonia. Ahora sí que decimos que está allá junto a los pingüinos, porque literalmente la ciudad del vive, ¿no? Río Gallegos su casa está a media hora de un lugar que se llama La Pingüinera, ¿no? Entonces, y él va a hablar precisamente de la configuración histórica de esta frontera de, del sur de la Patagonia, ¿no? Entre Argentina y Chile. Entonces, vemos cómo esta dinámica que hemos venido desarrollando a lo largo de la primera fase del proyecto, ahora estamos entrando en una segunda fase, gracias a ese proyecto que te decía de los espacios globales para la expresión del capital transnacional. Y nada más para mencionarte, en la perspectiva que estamos trabajando de espacios globales, de la perspectiva teórica del capitalismo global, de la Escuela Crítica de la Globalización, ahí se analiza por parte de un colega que es de nuestro grupo de trabajo, William Robinson, cómo los espacios globales que se han configurado o se están configurando actualmente para la expresión del capital transnacional, entre ellos la frontera México-Estados Unidos, por ejemplo, los espacios globales subordinan a los espacios nacionales, ¿no? ¿Cómo los subordinan? La, el Estado, un componente de la soberanía, ¿verdad? Que implica el ejercicio del poder sobre un territorio delimitado por sus fronteras, precisamente, ¿verdad? Es la soberanía territorial. O sea, el poder se ejerce no solamente sobre la población, el espacio, los recursos, sino sobre el territorio en sí. Entonces, es soberanía territorial. Entonces, ahí se ejerce la soberanía territorial. Pero en estos casos, y es gracias a los tratados de libre comercio, donde a los países se les supedita ya no a las normas del comercio y que determinan qué se debe hacer en cada país, ¿no? A través de la deuda, a través de muchos mecanismos. Y entonces la soberanía territorial deja de ser parte clave de la soberanía del Estado. Es decir, el verdadero ejercicio del poder, es decir, la supremacía territorial, pasa a manos de instancias transnacionales. En la fase anterior, nomás para poner un ejemplo, el Canal de Panamá, ¿verdad? La soberanía territorial del Canal de Panamá estaba en manos del Estado panameño, pero la supremacía territorial, es decir, el ejercicio del poder sobre el canal, estaba en manos del ejército estadounidense, ¿no? Hoy en día no necesitas un ejército de ocupación, se necesita simplemente tratados de libre comercio y acuerdos como este acuerdo de Bacenar, que permite que se instalen en el territorio empresas muy vinculadas por ejemplo, el complejo industrial militar estadounidense, y el tratado determina, a través del capítulo de inversiones, que ahí se van a establecer con todas las facilidades en corporaciones transnacionales, y que el Estado debe permitir que se instalen y que ahora sí que haga lo que se les dé la gana, porque si no, ellos pueden demandar al Estado por las ganancias que pensaban obtener en los próximos 30 años. Y el Estado mexicano ha perdido ya muchos de estos casos, ya debe que pagar miles de millones de pesos porque hay empresas a las que se ha limitado, y entonces ahí es el capital que se está determinando, y no la jurisprudencia mexicana, ¿no? Un tratado mexicano está por encima de la Constitución, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte está por encima de la Constitución mexicana, como para decirte con eso, como la soberanía y en particular las fronteras, pues están supeditadas ya a otra dimensión, de otros poderes. Pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Juan Manuel. El tiempo desafortunadamente nos ha ganado, se nos ha pasado muy rápido porque han sido datos muy, muy interesantes los que nos han platicado.
y el público seguramente escucha con atención lo que nos comparten. Ya no me queda nada más que despedirme. Y bueno, así Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA y de Radio Querétaro, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor Juan Manuel Sandoval y del maestro Fernando González Dávila. Les sugerimos consultar más de la producción de Radio INA a través de sus distintas plataformas digitales en YouTube y en Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la conducción y realización, Evanibaldo Morales. Eh, Edición y grabación, Rubén Martínez. Apoyo, Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.